Señal directa. Hermanos a distancia, los migrantes mexicanos, desde lo que nos comenta a continuación el maestro Antonio Rocha. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Muchos de nuestros hermanos mexicanos dejan su lugar de origen o su lugar de nacimiento en busca de mejores oportunidades de vida, de empleos, de mejores ingresos y en general mejores condiciones para ellos y sus familias. Dejan atrás sus raíces, sus amigos, su familia, sus costumbres, sus tradiciones, para emigrar a otro país, normalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, sacrificando la cercanía con sus familias, sacrificando su arraigo, sacrificando sus costumbres, todo con la finalidad de lograr una mejor vida. La gran mayoría de nuestros paisanos, sorteando en aquel país vecino condiciones de persecución migratoria, inseguridad, discriminación, humillaciones y el desconocimiento de las leyes y costumbres de aquel país. Muchos de nuestros compatriotas, por su entrega al trabajo, al cabo de algún tiempo, encuentran empleo en las labores agrícolas, en el comercio, principalmente en los restaurantes o en la prestación de servicios, en la construcción. Hoy en día, cada vez más mexicanos incursionan en las empresas, en el comercio o en las industrias norteamericanas, principalmente en la industria restaurantera, en la industria del transporte y en las empresas de prestación de servicios, como el mantenimiento doméstico, como el mantenimiento a empresas o industrias. Incluso en la actualidad vemos a muchos mexicanos o descendientes de mexicanos que viven en Norteamérica desempeñándose en la política. La mayoría de nuestros compatriotas se caracterizan por ser gente de trabajo, gente leales, de buenos principios. Sin embargo, algunos que no han regularizado su situación migratoria son objeto de persecuciones, discriminación y marginación. Por lo que en estos casos consideramos que el gobierno mexicano debe velar más por sus derechos humanos. Hoy en día también vemos a muchos profesionistas egresados de nuestras universidades que incursionan en Norteamérica en diversas ramas, en la medicina, en la ingeniería, en la tecnología, en la construcción, en la educación, etcétera. Muchas veces son contratados porque en su época de estudiantes participaron en algún programa de intercambio académico de su universidad. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, los migrantes mexicanos cada vez están más calificados. 1 de cada 6 tiene licenciatura o posgrado. En el año 2000 había en los Estados Unidos 269,000 mexicanos con licenciatura. En la actualidad se considera que la cifra se aproxima a 700,000. Empresas estadounidenses contratan con mayor facilidad a posgraduados mexicanos. Estos estudios, esta información fue recabada por Camelia Nicoleta Tigau del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Considera en ese estudio que en el año 2000 había 269,000 mexicanos con licenciatura y en la actualidad hay aproximadamente 700,000. Hay casos de migrantes que cuentan con posgrado y al cruzar la frontera inicialmente se desempeñan como taxistas o lavando platos. Sin embargo, al cabo de un tiempo logran integrarse a la actividad para la cual adquirieron sus estudios profesionales. Hay médicos que, habiendo sido formados en las universidades mexicanas, son muy reconocidos y son muy requeridos en sus servicios desde hace más de 25 años en la Unión Americana. Y allá han participado en importantes avances científicos médicos. De continuar las medidas de apoyo precario en nuestro país, la materia de ciencia y tecnología
va a propiciar que se incremente seguramente la migración de profesionistas calificados con estudios inclusive de posgrado. No es solo por un asunto de sueldos, también migran los mexicanos a otro país por el ambiente profesional, por el apoyo para el desarrollo científico, por el equipo de investigación al cual pueden tener acceso, etcétera. El número de mexicanos con altos niveles de escolaridad que migran a los Estados Unidos ha propiciado que se considere a México como uno de los principales proveedores de migrantes calificados en el mundo. La economía del vecino país del norte es atractiva porque tiene costos de oportunidad para los migrantes calificados, pues allá pueden obtener mejores ingresos, aunque el costo de la vida es más alto, pero proporcionalmente hablando, muchos profesionistas con posgrados, con especialidades, emigran al vecino país del norte precisamente porque consideran que pueden obtener mejores ingresos. La migración de mexicanos al extranjero propicia una serie de consecuencias, una serie de efectos. Existen efectos demográficos porque muchos hogares mexicanos quedan integrados solamente por la madre, que se convierte en jefa de familia, y por los menores de edad. Ni siquiera podemos decir que existan jóvenes, porque la mayoría de las personas que migran a Norteamérica son jóvenes y muchas veces las familias quedan desintegradas, aunque sea temporalmente, y tenemos en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, familias integradas por la jefa de familia y los menores de edad, porque el padre y los hijos en edad de adolescencia o jóvenes ya emigraron al extranjero. También hay efectos económicos. Efectivamente, los mexicanos que emigran al extranjero remiten o envían remesas a sus familias que viven en nuestro país, las cuales sirven para el sostenimiento familiar y sirven para mejorar la economía de muchas ciudades. Muchas poblaciones rurales en nuestro país se sostienen en gran medida de las remesas que envían nuestros migrantes que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una pérdida de fuerza laboral en nuestro país porque muchas veces las zonas rurales, las áreas de cultivo quedan desatendidas y quedan en manos de la madre de familia o de los hijos menores el cultivo de las tierras. También hay efectos demográficos, sociodemográficos, porque las familias muchas veces se desintegran porque después de tanto tiempo de vivir separados, finalmente terminan por desintegrarse las familias en algunas ocasiones. También tenemos que nuestras universidades, las universidades mexicanas, ofrecen oportunidades de intercambio académico para que los estudiantes puedan realizar estudios en otras universidades del extranjero. En el caso de la Universidad de Guadalajara, existen programas continuos y permanentes para que jóvenes estudiantes de prácticamente todas las carreras puedan realizar estudios en el extranjero, y muchos de esos jóvenes que participaron en programas de intercambio posteriormente son invitados a colaborar en aquellas ciudades de otros países, precisamente por ese intercambio académico y cultural que se da en virtud de los programas en que la Universidad de Guadalajara participa con universidades de otros países. La Universidad de Guadalajara también tuvo y tiene la oportunidad de ofertar oportunidades académicas a migrantes en los Estados Unidos a través de la oficina que tiene en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, a raíz de una reunión que fue organizada por la cadena televisiva Univisión, en las que se invitó a varias universidades mexicanas. Se ofrecieron servicios para que los migrantes mexicanos pudieran realizar estudios universitarios reconocidos por la Universidad de Guadalajara. Este proyecto, que tiene un carácter de servicio comunitario, servicio a la comunidad de migrantes mexicanos principalmente, ha propiciado que muchos mexicanos que viven en aquella ciudad o en aquel estado tengan la oportunidad de acceder a estudios universitarios.
También se puede considerar que esta campaña de servicios en la ciudad de Los Ángeles, que es programada y que está actualmente vigente en la ciudad de Los Ángeles, también se busca involucrar a los padres de familia para darles a conocer diversas estrategias educativas y motivarlos a reflexionar sobre el impacto que la educación tiene sobre sus actividades laborales, sobre el desempeño, el desarrollo de sus familias, así como la conveniencia de que sus hijos puedan acceder a una educación universitaria con orientación, desde luego, en base a sus orígenes latinos, en base a su origen mexicano. En resumen, los migrantes mexicanos, a quienes podemos y debemos, creo, considerar hermanos de patria, hacen importantes aportaciones a la economía, a la ciencia y a la política estadounidense. Son la fuerza laboral más eficiente, están acostumbrados al trabajo y a la planeación de sus actividades y contribuyen de manera muy importante a la economía norteamericana, a costa de sacrificar su cercanía con sus familias, sus raíces, su cercanía con sus pueblos, y a costa de distanciarse de sus hábitos y costumbres, van en busca de alcanzar un mejor estadio económico, principalmente para sus familias. Por ello, consideramos que el gobierno federal y los gobiernos de los estados deben fortalecer los vínculos de comunicación, cercanía o identidad con nuestros hermanos migrantes mexicanos y desde luego estar atentos a apoyarlos en la defensa de sus derechos y en el fomento a las inversiones y proyectos sociales o económicos que pudieran servir para que retornen, aunque sea periódicamente, a su lugar de origen. Con este comentario mandamos un saludo a nuestros paisanos, familiares y amigos que viven en el extranjero y que son considerados nuestros migrantes mexicanos. Y nosotros también les enviamos este abrazo, nos sumamos al mismo y agradecemos a usted, maestro, muy amable. Muchas gracias, Ángel. Nosotros continuamos tras la pausa. Vamos a regresar con información nacional.